Hola, profe, buenas tardes. Sí. Bueno, Hola, profe, buenas tardes. listo. Bueno, empecemos. Fuerza sobre superficies planas con inclinación. O sea, hasta la clase pasada nosotros vimos fuerza sobre superficies planas en posición horizontal o vertical. Ahora le vamos a dar una inclinación a la placa, ¿sí? Y ustedes van a tener que calcular en los problemas prácticos, que tal les subí la guía, básicamente la fuerza generada por la presión del fluido, que es la fuerza hidrostática, que es la columna del fluido, y la ubicación de la misma. ¿Se entiende? A dónde está afectada la fuerza resultante, porque acuérdense que termina siendo una carga distribuida, aparentemente, a medida que yo voy aumentando la profundidad del fluido, ¿sí? Yo voy a tener una fuerza mayor. Entonces vamos a trabajar con, como se dice, una carga distribuida, y vamos a hacer un cálculo de una carga resultante, que es la fuerza que genera la columna de fluido. Que principalmente en los líquidos se daba la cuestión de que iba aumentando por la presión. En la única forma que sea una carga distribuida uniforme de un fluido va a ser principalmente en los gases, se daba. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros vamos a hablar acá de placa inclinada, como ustedes pueden observar, en este punto vamos a tener el centro de gravedad de la figura, ¿sí? Y la fuerza resultante siempre está un poquito más abajo. Desde donde nosotros siempre medimos desde el eje Y, desde la superficie libre para abajo, en el eje Y. Vamos a medir a dónde está la posición de la fuerza resultante. En este caso, cuando estamos hablando de placa inclinada, el eje va a rotar según el ángulo que tenga la inclinación de la placa. ¿Se entiende? Bueno. Esto básicamente mucho teórico no tiene. Eso lo vieron con el ingeniero Nacuse, bueno, iban a verlo, pero se cortó la luz. Pero básicamente es una cuestión de integración, uso de momento, de inercia, de segundo orden, y se basa también en el teorema de Stein de eje paralelo. Lo que vamos a encontrar, el HCG, en muchos libros lo van a encontrar así, es la altura desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la figura proyectada. ¿Sí? ¿Por qué digo figura proyectada? La proyección de la figura es esto. ¿Sí? Este es el área proyectada. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir proyectada? Que es la figura que está sometida o sumergida en un fluido. Puede ser el caso que tenga yo un rectángulo y no todo el rectángulo esté sometido al fluido. O sea, lo que a mí me interesa es lo que está mojado por el fluido. ¿Sí? Entonces se habla siempre de figura proyectada o área proyectada. ¿Qué es esto? La proyección de esta placa es esto. ¿Estamos? Después tenemos el HCP, que es la altura desde la superficie libre hasta el centro de presión, que es lo que nos va a interesar a nosotros. El ICG, que es la altura de la superficie libre hasta el centro de gravedad, en este caso, se mide en el eje Y, va a tener la inclinación del ángulo, acuérdense, se va a rotar los ejes con respecto a la inclinación que tenga la rotación del ángulo de la placa. Esto. Y vamos a encontrar el ICP, que es el centro de presión, que es lo que a nosotros nos interesa, la localización de la fuerza en Y. También se puede hacer la localización en la fuerza de coordenada en X. ¿Por qué no se los voy a dar? Porque no es algo, digamos, que es muy usado. Es algo, digamos, básicamente que es muy específico el uso cuando se hace el cálculo de Y y de X, cuando se habla de áreas combinadas, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no vamos a hacer con figuras
combinada porque es bastante problemático después calcular el centro de cada una de las figuras, ¿sí? Si no, vamos a hablar, básicamente lo que interesa es que ustedes sepan calcular el ICP, ¿sí? En el eje Y. En el apunte que yo le subí la guía está la fórmula de cómo calcular en el eje X, pero se lo puse teóricamente. Es más, en el teórico tampoco tiene mucha demostración, ¿sí? Bueno, pasemos directamente a los ejercicios, porque esto no tiene mucho para hablar. Una compuerta circular de 3 metros de diámetro tiene su centro a 2,5 metros debajo de la superficie del agua. ¿Estamos? O sea, la compuerta tiene un diámetro de 3 metros, la misma, el centro de la compuerta está a 2,50 metros debajo del agua. Y descansa sobre un plano con una pendiente de 60 grados. Determine la magnitud de la fuerza, la magnitud, dirección y localización de la fuerza total sobre la compuerta, debido a que está sumergida en agua y yo le doy la densidad del agua. ¿Sí? ¿Está en qué unidad está la densidad del agua? Kilogramos sobre metro cúbico. Estamos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿En qué unidad estaba la densidad del agua? ¿Son kilogramos masa o kilogramos fuerza? Kilogramos fuerzas. ¿Fuerza o masa? Masa. Masa. La densidad es la cantidad de materia que entra en un volumen. Si es el peso específico, kilogramos fuerza. ¿Estamos? Bueno, supongamos que tenemos la figura, tenemos la placa, ¿sí? Que es una placa con un diámetro de 3 metros. El centro de gravedad, ¿sí? Yo lo mido de esta forma, ¿sí? Sin inclinación. Me dice que está desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la placa, tiene 2,5. Yo lo que tengo que calcular es la fuerza resultante, o sea, su dirección y magnitud. Dirección es más que obvia, sabemos que cuál va a ser la dirección. Perpendicular a la superficie. Es perpendicular a la superficie, ¿sí? Estamos. Lo que nosotros tenemos que calcular es la magnitud de la misma y su ubicación. La fuerza, habíamos visto que iba a ser igual a la columna, a la presión generada por la columna en ese punto, por el área proyectada. Entonces yo tengo la densidad por la gravedad, ¿qué me va a dar? El peso específico del fluido. Lo multiplico por la altura, desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la figura, y por el área, y me da la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, profe. Es fácil y sencillo. Bueno. Dirección y localización de la misma. Hasta ahí estamos. La localización me falta, bueno, ya se lo explico. Me faltó poner. Encuentre la fuerza total sobre la compuerta B causada por el fluido. Suponga que la densidad relativa del aceite es 0,60. Encuentre además la posición de la fuerza medida desde el fondo de la compuerta. La densidad del agua. ¿Por qué quiero pasar a este? Porque este es bastante complejo. Este es un sistema combinado, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá tengo aire a una presión, tengo agua de este lado y de este lado tengo aceite. La placa está acá, es AB, a su vez tiene una inclinación y estas son las dimensiones de la placa, 12 pies y 4 pies. ¿Sí? Me está pidiendo que calcule la magnitud, ¿sí? Y la posición de la fuerza, que se genera en la compuerta desde el fondo. ¿Estamos? Esto es lo que tendríamos nosotros. Si tenemos agua, el colchón de aire y todo esto es aceite. Lo que nosotros vamos a encontrar van a ser dos fuerzas.
la fuerza que es generada por la columna de aceite y la fuerza que es generada por el agua y el aire. ¿Sí? Entonces yo lo descompuse en dos fuerzas, que es F1 y F2, ¿sí? Que son direcciones opuestas. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Son iguales? Entonces, ¿Las fuerzas se igualan? no lo sé, porque es una fotografía de un momento. Eso yo no sé si se está moviendo o no. Es una fotografía en un instante. ¿Sí? Ok. La fuerza 1 va a estar compuesta por la presión de aire, estamos hablando de la fuerza que está provocada por este lado, ¿sí? Más la columna de agua, ¿sí? Me equivoqué, acá. Más la columna de agua, la presión que se genera por la columna de agua, esto es la densidad, no es peso, porque está la gravedad acá. Confundido, ya se los corrijo. La densidad del agua vendría a ser, por la gravedad, por la altura, desde la superficie libre del agua, en este caso de acá, ¿sí? De este punto, porque yo ya le estoy sumando esta presión, por el área proyectada. ¿Se entiende? Eso va a ser igual. En este caso decía que era 10 psi, psi significa libra por pulgada cuadrada. Las otras unidades de longitud están en pie, ¿sí? ¿Qué hago yo? 10 por 144 me genera el pase de unidad a PCF, libra por pie cúbico, por pie cuadrado. ¿Se entiende ahí? Todo perfecto, está ahí, profe. O sea, yo estoy sumando dos presiones y después se la multiplico al aire, al área proyectada. Entonces yo multiplico la presión del aire más la presión que me genera la columna de agua. Tengo la densidad del agua, ¿sí? Por la gravedad, todo esto está en unidad inglesa, que es 62,4 libras por pie cúbico, por 32,2 pies sobre segundo cuadrado, es la gravedad en unidad inglesa, por 10 metros, ¿sí? Estos 10 metros, ¿estamos? Y yo le voy a tener que sumar, esto, 10 pies quiere decir, le tengo que sumar estos 10 pies y la mitad de la placa, porque el centro de gravedad va a estar a la mitad del rectángulo, ¿o no? Que serían 6 pies. ¿Sí? Pero esto está medido, ¿en qué forma está medido? Con una inclinación. Exactamente. Y yo tengo que medirlo ¿cómo? Necesito. De manera vertical. Exactamente, o sea, yo tengo que medir de manera vertical. Entonces voy a tener que sacar su componente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto, profe. Entonces, ¿yo qué hice? 10 más 6 pies por el coseno de 30, que es la componente. Perfecto. ¿Sí? Esto me da a mí la presión de la columna de agua. Ya tengo la presión de la columna de aire, se la sumo a los dos, por el área proyectada, que es 12 por 4. ¿Sí? Me termina dando este valor de 140.575 libras fuerza. ¿Sí? Es la fuerza que se genera de un lado, que vendría a ser el lado de la componente del aire y del agua. ¿Sí? Ahora, yo tengo que calcular la fuerza que se genera del lado del aceite. Voy a hacer exactamente lo mismo, es calcular la presión que genera la columna de aceite por el área proyectada. La presión va a ser el peso específico por la altura, desde la superficie libre hasta el centro de gravedad, por el área proyectada.
Como yo no tengo la densidad del aceite, pero ¿qué tengo? El problema me da ¿qué valor? La relativa. La densidad relativa. Con ese valor yo puedo calcular la densidad relativa del aceite. El peso específico del aceite multiplicándolo por el elemento patrón, ¿sí? Que es el agua. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Multiplicar 0,6 por 62,4 sobre libre fuerza, ¿sí? Por la altura. Esa altura es de 40 pies en forma vertical. Y la parte inclinada, a su vez, voy a tener que hacer la componente, ¿sí? ¿Se entiende o no? Y sería la misma, profe, el mismo cálculo, o sea, de la componente de lo que habíamos hecho. O sea, el Sí. cálculo. Sí, sí, sí. En el componente, los 40 pies más 16, porque eran 10 más la mitad de 12, por el coseno de 60, como yo usé el otro ángulo, el Sí, o el complementario es seno lo de mismo. 30 sería lo mismo. Sí, o el seno de 30, es lo mismo. Yo usé el coseno que era el complementario, nada más. Es básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Multiplicado por el área proyectada me da 96.787,4 libras-fuerza. O sea que la fuerza resultante va a ser la diferencia de ambas. ¿Se entiende? Esa es la fuerza resultante. O sea, eso va a indicar si se mueve la compuerta o no. ¿No, profe? Se debería mover. Se debería mover porque la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. ¿Sí? Son opuestas. O sea que la fuerza 1 tendría a abrir la compuerta para el lado del aceite. ¿Sí? Bien. Si no hay ningún punto de apoyo, nada soldado, nada de eso. Bueno, ahora vamos a tener que calcular la ubicación de cada una de las fuerzas. ¿Se entiende? La ubicación de cada una de las fuerzas voy a tener que calcular de la fuerza 1 y de la fuerza 2. ¿Sí? Pero yo necesito la altura total para trabajar. La altura total de la superficie libre hasta el centro de la placa. ¿Sí? Porque la fórmula me decía que era el momento de inercia sobre la altura desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la placa por el área proyectada más la altura de la superficie libre hasta el centro de gravedad de la placa. ¿Estamos? En este caso, como yo estoy hablando de placa inclinada, esta altura yo le voy a decir que es CP, que es la altura desde la superficie libre hasta el centro de presión. Ya le voy a explicar por qué. Simplemente para que no haya una confusión. Bueno, yo tenía que la presión del aire eran 10 psi, multiplicándolo por 144 me da 1440 psf, que son libras por pie cuadrado. ¿Sí? Esa es la presión del aire. Ahora, si este valor de la presión del aire, que son los 1440, lo igualo al peso específico del agua por una altura equivalente, me va a decir cuántos metros de agua yo necesito para generar esa presión, o cuántos pies. En este caso, necesito de agua, de columna de agua, para generar la misma presión que me está generando el aire. En definitiva, yo hago ese cálculo y me da 23,07 pies. O sea, que mi columna de agua creció 27,07 pies para arriba. Es como si yo tuviera este colchón de aire inflado. Ahora, pero es todo agua. ¿Se entiende?
Sí, profe. Yo lo entendí, profe, ¿lo puedo repetir? Yo sé que acá adentro hay 10 PSI, ¿sí? Acá adentro. Yo quiero saber cuántos pies tengo en forma, digamos, en forma vertical. Yo necesito saber cuántos pies de altura hay acá, ¿sí? Como esto es aire y esto es agua, como nunca, supuestamente nunca se van a mezclar, ¿yo qué voy a hacer? A este colchón de aire lo voy a transformar, voy a decir, ¿cómo decírtelo? ¿Cuántos pies de agua necesito para que me genere la misma presión que hay acá adentro? Que me O sea, está ponemos generando acá. la presión del aire, pero en el equivalente de agua, digamos. Exactamente. ¿Cuántos pies de agua o metro de agua necesito para que me genere la misma presión en este punto? En ese punto que está ahí. No sé si me entendés. Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, entonces, yo lo que hice es, los 10 PSI primero lo pasé a PCF. Libra por pie cúbico, pie cuadrado. ¿Sí? Lo que voy a hacer es igualarlo a el peso específico del agua por una altura, que esa es la altura que yo estoy buscando, la que me interesa. Esa es la altura equivalente del sistema. ¿Sí? Bueno, ese resultado a mí me dice que me va a dar que yo para generar esta presión necesito 23,07 pies. O sea que mi columna de agua creció, o sea, se elevó 27,07 pies para arriba para generar el sistema, para que sea el mismo sistema. La misma fuerza y todo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, está ahí se entiende. Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, yo teniendo esa altura, ahora le voy a introducir una idea nueva. El ICP, que es la altura de la superficie libre hasta el centro de presión, ¿sí? En una placa inclinada, en una placa vertical o horizontal, esa altura era la misma que se utilizaba para calcular la fuerza. Ahora, para calcular la localización no es la misma. Se tiene que rotar el eje en la misma dirección que tiene la inclinación la placa. ¿Sí? Para hacer eso, yo voy a decir que el HCP 1 va a ser igual al HCG, que es la altura desde la superficie libre hasta el centro de gravedad, sobre el coseno. O sea, yo estoy haciendo la componente. ¿Se entiende o no? Ahí en el chat Pero pusieron que yo, no, Sí, profe. ya, ahí entiendo. Ahí ya lo... lo que yo no entiendo es qué te daría como resultado de eso. Ahí ya tuvimos. Esta línea que yo le marqué ahí sería mi HCG. Desde la superficie libre, considerando que estos sean los 23 pies, ¿sí? Hasta el centro de la placa, ¿sí? Supuestamente. Hasta el centro de la placa. ¿Se me entiende hasta ahí? Sí, profe, está ahí, sí. Eso es lo que yo calculé para sacar la fuerza, si lo queremos ver. Ahora, para yo saber a dónde está ubicada la fuerza, porque recuerden que la fuerza siempre tiene que ser perpendicular a la placa. No, cambié. Uy, le puse el... La fuerza
siempre es perpendicular a la placa. O sea que no la puedo medir así, en esta forma vertical. Tengo que medirla así. ¿Se entiende? ¿Entendió Ahí más o sí se menos? entiende. O sea, yo para calcular la fuerza uso esta altura, en esta forma vertical. Ahora, para localizarla, yo tengo que rotar el eje, rotarlo de tal forma que me quede igual que la placa, la rotación que tiene la placa, porque la fuerza está en forma perpendicular a la placa. ¿Se entiende o no? Esa es la diferencia de placas verticales y horizontales. La diferencia más grande. La localización. Sería rotar el eje de coordenadas, digamos. Exactamente, yo tengo que rotar todo el eje de coordenada, el eje Y, de tal forma que la fuerza me quede perpendicular a la placa. Entonces, yo cuando mida, voy a tener que hacer una rotación. La medida. Este es mi eje Y, ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ese es mi eje Y. O sea, que yo, esta altura, que yo la calculé de forma vertical, que era el HCG, lo voy a tener que hacer su componente. ¿Cuánto va a ser su proyección? 30 grados, ¿o no? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Estamos? Claro, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a hacer los 23,70 más 10 sobre coseno de 30, más 10 más 6. ¿Por qué el 10 y el 6 pie no están involucrados en, digamos, en la proyección del coseno de 30? No sé si lo pueden ver. El 10 pie es este que está acá. El 6 pie es la mitad de 12. Porque ya tiene la inclinación correspondiente, la que necesitamos. Exactamente, ya tiene la inclinación de la placa. Yo lo único que tengo que hacer la proyección es de estos 10 pies y la equivalencia de la columna de agua, de aire. ¿Se entiende? Es lo único que tengo que hacer la proyección. Entonces me da 54,19. ¿Sí? Sí, profe, ahí se entendió bien. Gracias. Usted me va a decir, profe, pero la línea sobresale del dibujo. Sí, sobresale el dibujo porque acuérdense que esta presión del aire me hizo crecer la cantidad de agua porque yo calculé una altura equivalente. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso. Está. Entonces, yo voy a decir que el centro de presión de la fuerza 1 va a estar ubicada en el momento de inercia de un rectángulo, que es la base por la altura del cubo, sobre 12, por el HCP, que es la altura del centro de presión, que hicimos hace rato la combinación de la proyección con respecto a la inclinación de la placa, por el área proyectada, ¿sí? Más la altura HCP. Eso me da 54,33. ¿Se entiende? Recuerden que para comprobar, para que ustedes digan, hice bien los cálculos, no, casi siempre, muy difícil, el ICP, o sea, el centro de presión, siempre está un poquito por debajo del centro de gravedad de la figura. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bueno, ahora voy a calcular el centro de presión de la fuerza 2, la localización de la fuerza 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. El HCP va a ser igual al HCG sobre el coseno. O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que yo tenía 40 pies, estos 40 los voy a inclinar. ¿Sí? Con respecto a la inclinación que tiene la placa. 40 sobre el coseno de 30 me da 46,18. Reemplazando en la ecuación, me va a dar 62,37. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿O se no? entendió. Entonces, yo voy a tener que esta fuerza va a estar a una altura y esta fuerza va a estar en otra. Por eso no se la puse en la misma, digamos, en la misma línea de acción. Están un poquito más arriba, porque, está bien, cuando la dibujé me equivoqué. Esta debería estar un poquito más abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Ahora, uno más. La compuerta de la figura tiene 4 pies de ancho, está articulada en el punto B y descansa contra una pared lisa en A. Calcula la fuerza sobre la fuerza sobre la puerta a la presión del agua del mar, la fuerza horizontal P ejercida por la pared en el punto A y la reacción de la bisagra. A ver si lo dejé. Acá tenemos el punto B, ¿sí? El punto A, creo que puse. El punto A va a tener una presión que le genera, digamos, que la compuerta tiene que soportar y la pared tiene que hacer una reacción opuesta a esa presión para que no se abra, ¿sí? Para que no se rompa, para que quede en estas condiciones. El punto B, nosotros vamos a tener dos reacciones. Reacciones tanto en Y como en X. ¿Sí? ¿Estamos? Nos pide que calculemos la fuerza que se genera por la presión, que es la fuerza que genera la columna de agua, la fuerza P, ejercida en el punto A, y las reacciones en B, tanto en X como en Y. ¿Sí? Bueno, yo tengo la siguiente gráfica que voy a decir que desde la superficie libre hasta el fondo voy a tener 17 pies, con un peso específico del agua de 64,2 libras fuerza por pie cúbico. Voy a tener el ancho, el largo, digamos, la profundidad de 4 pies. Tengo una altura en este lado de 72 pies y en esta parte voy a tener una distancia de 9,6 pies. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Bueno, lo que yo necesito es calcular la fuerza que se genera por la presión, la fuerza resultante. Acuérdense que hay carga distribuida, yo voy a calcular la fuerza resultante. Pero antes voy a sacar unos cálculos complementarios de trigonometría. ¿Cuánto es el largo de la compuerta de A hasta B? ¿Cuánto La mide? raíz cuadrada de la suma de los catetos del cuadrado. O sea, la hipotenusa de un triángulo, ¿o no? Triángulo Sí, rectángulo. rectángulo.
es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien. ¿Cuánto mide el ángulo de inclinación del sistema? El arco tangente de 7,2 dividido 9,6. Está. Entonces, vamos a calcular el alto de la compuerta, 12 pies, ¿sí? No, la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos, el ángulo de inclinación, 36,86 grados. Entonces yo voy a calcular la fuerza que genera la columna de agua. ¿Sí? Estos datos por ahora ya les voy a explicar para qué me sirven. Tenemos el peso específico del agua, 62,4 libras fuerza sobre el pie cúbico, por la altura, los 17 pies, menos la mitad de 7,2. ¿Por qué menos la mitad de 7,2? O sea, 17 pies, yo estoy midiendo desde la superficie libre hasta el fondo del tanque. ¿O no? Sí, Yo que necesito la altura desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la figura en forma vertical. ¿Cierto? sí. Entonces, ¿cómo se calcularía? La mitad de la altura de la compuerta y se lo restamos a los 17 pies de profundidad. O sea, la mitad de 72, de 7,2, 17 menos la mitad de esto. Acuérdense que todos estamos midiendo. Para calcular la fuerza la medimos de forma vertical. No me interesa la inclinación. ¿Sí? Por el área proyectada. El área proyectada teníamos una profundidad de 4 pies. ¿Sí? Y el alto de la compuerta que lo sacamos del teorema de Pitágoras, que era 12 pies. ¿Estamos? Me va a dar una fuerza resultante debido a la columna de presión de agua de 40.135,68 libras fuerza. ¿Sí? Ahora, la localización de la misma de ICP va a ser igual al momento de inercia de la figura proyectada sobre el HCP, la altura de la altura inclinada, acuérdense de la altura ya rotada con respecto al ángulo que tenga la placa, desde la superficie libre hasta el centro de presión, por el área proyectada, más su altura con la rotación. ¿Sí? La altura del centro de presión va a ser igual a la altura que calculamos anteriormente sobre el coseno de 36,86. Y eso da una altura de 16,74 pies. ¿Estamos? Reemplazando la ecuación me dice que está a 25,33 metros. ¿Sí? Ahora me pide que calculemos las reacciones en Y y en X del punto B y la fuerza de presión que ejerce, digamos, la presión que se ejerce en A. ¿Sí? Debido a la columna de agua que está encima de la compuerta que hace que se cierre contra la pared. Esta parte no le hice porque la vamos a hacer todos juntos. A ver si estamos bien. Para calcular el momento con respecto a B. ¿Por qué yo quiero calcular el momento con respecto a B del sistema? No sé si se... Porque tendríamos solamente dos fuerzas que actúan. O sea,
las reacciones no actuarían, actuarían la fuerza P y la fuerza, bueno, la presión con respecto a la... O sea, si yo me paro acá, primero que es la bisagra, que es lo que hace que gire la compuerta, ¿sí? Si yo me paro acá, como no hay distancia con respecto a a reacción en Y y reacción en X, al no haber distancia no se genera un momento. O sea que el momento que me generan estas reacciones es cero, ¿sí? La única reacción que la única fuerza que existen para el momento parado en B van a ser la fuerza de P y la fuerza de la columna, la fuerza resultante de la presión de agua, ¿sí? Básicamente, para que este sistema esté estático, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ser? Tiene que Que, cumplir tres Ser igual condiciones. esas. que P por el brazo de palanca tiene que ser igual a la fuerza aplicada sobre la compuerta por el brazo de palanca. No, que La sumatoria primero, de que las fuerzas. la sumatoria de las fuerzas en Y y en X tiene que estar en cero. Y la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a cero. Para que esté quieto, estático. ¿Sí? Se adelantó, Ponchi. Esto, digamos, el cálculo del momento con respecto al punto B tiene que ser igual a cero. Entonces, nosotros vamos a decir qué es lo que lo compone el momento. Si el momento gira sentido antihorario, ¿lo vamos a poner positivo o negativo? Positivo. Positivo en teoría. Antihorario positivo, perfecto. La fuerza P, ¿para dónde me lo hace girar? Antihorario. Esta. Horario. Entonces, P va a ser positivo. ¿Estamos? La distancia de P, ¿cuánto es? La distancia 12. de P hasta acá. ¿Cuánto? 12, ¿no era? 12, ¿no era? 7,2, ¿no era? Ah, sí. 12 es la hipotenusa. Es esto es el ángulo. Pero nosotros, ¿cómo lo medimos? ¿Así o así? No, recto. No en diagonal. Perpendicular. Tiene que ser perpendicular al punto, ¿o no? Exacto. Entonces ¿cuánto va a valer? 7,2. 7,2. ¿Para qué le puedo separar? 7,2 FT. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Hasta ahí sí, profe. Bueno. Ahora, la fuerza que me genera la columna de agua, ¿va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativo. No, Acuérdense que la fuerza es perpendicular es de esta forma. sí, negativa, negativa. Vamos a poner así. Así. Esta es la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sentido me va a hacer girar con respecto a B? La Sentido compuerta. horario. Sentido horario. Entonces va a ser negativa. Menos. La fuerza R le vamos a poner. Fuerza resultante. ¿Por qué distancia? La mitad de la hipotenusa. ¿Está a la mitad de la hipotenusa? Ah, no, debería ser un poco menos, porque no es del centro de gravedad. Es la Está más, depresión. está más o Queda el menos centro de ahí. presión. Claro. Ahí está. ¿Cierto? Pero el Sí. centro de presión, el centro de presión, ¿qué me mide? Por eso lo quería hacer Tendríamos con que ustedes. hacer... El centro de presión me va a medir hasta acá, ¿o no? Sí. El centro de presión... Ahí, no.
va a medir desde la superficie libre hasta donde esté aplicada la fuerza. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y entonces cómo hacemos? Tendríamos que sacarla, o sea, con la altura del centro de presión, se lo restamos a los 17 y ahí sacamos la nueva hipotenusa, ¿no? Yo tengo esta línea que está acá, que le voy a marcar. Voy a marcar en verde. Esa línea yo sé que de ahí hasta acá, ¿cuánto hay? Es la mitad, pongámosle. 6. 6. ¿Sí? Y esta línea negra está un poquito más abajo. Me faltaría este pedacito. ¿Cómo puedo hacerlo? Su compañero me dijo, ¿cómo me dijiste? Que si nosotros tenemos la altura del centro de presión, hacemos Sí, 17 menos esa altura y nos daría la altura, digamos, de la compuerta y podemos sacar la hipotenusa de nuevo. pero los 17 están en forma vertical, Claro, ¿o no? Lo dividimos por el coseno del ángulo. O sea, la componente de 17, la proyección de 17, ¿o no? Claro. O sea, vamos a usar nosotros, a ver si lo tengo en algún lado. ¿Dónde lo puse? O sea, esta parte. No, Yo profe, tengo, porque ese es del centro de gravedad, no del centro de presión. del centro de gravedad. O sea, tenemos que ¿Cómo? usar que esa parte de ahí arriba es del centro de gravedad, no del centro de... Claro, ese Sí, 16. eso es el centro de gravedad. ¿Y esto? Ahora yo te pregunto, si yo hago esto, ¿qué me daría esa diferencia? Los 25 menos los 17. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar 25 menos 17? El pedacito que me falta, calcular, ¿no es así? Exactamente, me va a dar, si yo me pongo acá, me va a dar este pedacito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que hice o no? ¿Y qué sería eso, profe? La distancia que hay desde el centro de gravedad hasta el centro de presión. Exactamente. ¿O no? Ah, ok. Profe, Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. ¿puede poner la Yo te- diapositiva la anterior, donde están los cálculos de la... ¿Qué, ¿dónde puse? Acá está. Claro, hay una pregunta. El 16,74 no es Sí, la... Ah, no, no está bien. No, no dije nada. es la altura de la superficie libre hasta el centro de gravedad de la placa, pero inclinada. Los 16,74. ¿Se entiende? Y los 25,33 es la altura desde la superficie libre hasta el centro de presión, donde está ubicada la fuerza. ¿Se Claro, entendió o no? esos 16,74 si la trazáramos hacia arriba o no. Esos 16 serían estos. Por eso siempre hace falta un pizarrón. Estos 16. ¿Qué color uso? Ya sé. Vamos a leer fuerza. Esos 16 serían esto, que está acá.
¿Me entendés? ¿Y los 25 ahí cuál serían, profe? Los 25 sería el negro. ¿Y por qué a uno lo pone con H y con otro con Y? ¿Cómo? Porque está medido en el eje Y. Es para la diferencia. ICP, HCP. Es para que ustedes sepan que esta es la altura desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la figura. Básicamente para no ponerlo todo en I, nada más. No sé si me Ah, entendés. ok. Sí, sí, sí. Es porque si lo ponemos en I todo, después si hay una confusión, me falta una I, está ahí. ¿Se entiende? Claro, pero sería lo mismo como si pusiéramos todo con una sola letra. Estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo, básicamente. ¿Se entendió? Esto vendría a ser los 16. Estos son los 25. ¿Está? Yo lo que calculé es este pedacito. Teniendo ese pedacito, esta diferencia, porque acuérdense que este siempre está un poquito más allá del centro de gravedad de la placa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, Y ¿cuánto eso le se lo da? restamos a 6 y nos va a dar la localización del centro de presión. Sí. ¿Cuánto le da? A ver si está bien. Me parece que algo está mal. 8,59, profe. 8,59. Algo está mal. 8,59. 8,59. Entonces, nosotros vamos a poner acá. Acá está. 12. ¿Sí? Menos. Me parece, ¿era 12, profe, lo de la compuerta? 8,59. Sí, el alto total. Digo de haber sacado con teorema de Pitágoras, daba 12. No me acuerdo. 12. Sí, 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 12 clavado. Ah, perfecto. A ver, voy a chequear de vuelta por las dudas. Sí, la 12. ¿Estamos o no? Pero entonces, profe, eso que calculamos no sería el pedacito celeste, sería el pedazo celeste más el verde. Sí, completo. Bueno, esto tenemos acá, tenemos acá. No. Esto lo mío está acá. Esto es lo mío. Desde la superficie libre hasta el centro. Esto está un poquito más abajo. Y un poquito más. Sería, vale 2. $25 menos 12. Calculé bien el 18. A ver. 17 menos 7,2. No, está. No, ¿qué hice? $17,74, está bien. El coseno, este ángulo. Me equivoqué en el ángulo.
Puesto sobre adyacente. Está bien. La 17 es la proyección. Rotamos. Está bien. 17, sí. 4 por 12 al cubo. Divide 12. Acá le da 25 a ustedes. Pueden calcular estos 25 porque me parece que están. No, a mí otra cosa. ¿Cuánto te da? 17 como ya algo me dio, por ahí. Está bien. Sí, no, eso estoy controlando porque me parece que metí mal el dedo ahí. Eso me pareció porque había mucha diferencia. A ver, ¿lo pueden controlar? Ya me parecía que había diferencia. 16. 17,46 me da mi profe. Sí, profe, a mí también. 17,46. Sí, metí mal el dedito, no puede ser nunca 25. 17,45 me da a mí. Bueno, redondeando 46 el mío. Está, 17,45. 46, vamos a hacer la mayoría. ¿Cuánto le da la diferencia? 0,71, 0,72. 0,71. ¿Estamos? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, acá que tenemos. Los 12 menos 6, que es la mitad, menos 0,71,6. Eso me da igual a 0, ¿o no? Ahí sí. ¿Estamos? ¿La fuerza cuánto valía? No me equivoco. Si no me equivoco, valía eso la fuerza. Bueno. 68. ¿Está? Entonces la distancia, ¿cuánto sería esta distancia? 12 menos 6 menos 0,71. 5,29. Es la distancia desde la fuerza hasta el punto B, ¿o no? Sí, profe. ¿Se entendió? Disculpen el error de cálculo. ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, profe. Toda la maniobra que tuve que hacer para sacar una distancia. Entonces, P cuánto sería, si yo despejo de acá, P cuánto vale. ¿Cuánto le da B? P. ¿Puede ser 29.450? Sí, a mí me da lo mismo. 29.400, ¿cuánto? ¿50? 50,41. 29.450, 41. 41. Pero no sé, creo que es así, no sé si han restruido. Sí, a mí me da Sí, me dio ahí. 29.488. Más o menos. Yo usé Debe ser 0,7. por decimales. 0,7. Es los decimales. Claro, Entra sí, más o sí. menos. ¿Está? Libra fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. ¿Está bien libra fuerza? Sí.
No, tiene que ser sobre una superficie. ¿O no? No, porque es la fuerza P. Es la fuerza Perdón. P, Sí, sí, porque perdón, me es un confundí. momento, los momentos solamente usamos fuerza, no podemos usar la presión para calcular el momento. Sí, sí, pasa que me confundí con la letra, perdón. Sí, es por eso. ¿Por qué se los pregunto? Porque en un examen un chico le puso libra fuerza por pie cuadrado, libra fuerza por pie cuadrado. O sea, Si no se lo pasaba, pusieron pasaba. mal, no se lo pusieron mal, pero está bien. O sea, se lo pregunto nada más para preguntar, nada más. Pero no es que le vamos a poner mal por eso. O sea, fue un error, digamos, por letra nada más, de costumbre. Ah. Ahora, la reacción de B en X, para que esto esté quieto, tiene que ser igual a ¿qué? ¿Igual a 0? Sí. Si yo sumo las fuerzas que están en X, ¿qué voy a tener? O sea, la reacción de B. Quiero decir la sumatoria. La sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas voy a tener en I, en el sistema? La componente BI, Y la ¿sí? componente de la fuerza. La componente BI yo la puse para abajo. ¿Está bien o está mal? Debería ser para arriba. Debería ser para arriba. Bueno, supongamos que yo me digo y sigo insistiendo que la componente I es para abajo. Y ya me va a decir el sistema si estoy bien o estoy mal. Me lo va a corregir automáticamente solo. ¿Por qué? Porque voy a poner ¿qué otra fuerza interviene? La fuerza resultante. La fuerza resultante que tenemos, la que tenemos acá, en su componente, ¿o no? Esta fuerza resultante en la componente I. ¿Cómo va a ser su componente? O sea, vamos a tener una componente acá. Esta componente que está acá, ¿en qué dirección está? En qué eje está? En En X. X. Y vamos a tener una componente en Y, que a mí me interesa esta componente. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, porque estamos planteando ni. Entonces Sí, profe. yo sé que esta componente va para abajo, va a ser negativo. Puede ser que menos por menos una fuerza me dé 0. No, No, no se hay tienen que ser forma. opuestas. Exactamente. O sea, ya el sistema me dice, hiciste mal las cosas. ¿Está? Tiene que ser positivo, como decía el señor. El mismo sistema de ecuaciones me está diciendo, no es así. Ahora, ¿cómo saco la componente de la fuerza resultante con respecto al eje Y? En forma vertical. ¿Cómo lo puedo calcular? Y ¿Cómo como es? fuerza resultante La, por el... ¿Cuál es la proyección? ¿Por qué? ¿No vendría a ser por el seno del ángulo? ¿De qué ángulo? El de 36 creo que era, no me acuerdo cuánto era. O sea, ¿por este? Claro, 36,86. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe.
¿Sí o no? Por ¿Ese? el seno de 36,86. Estamos, perfecto. ¿Sí? Entonces, la componente en I va a ser igual, la componente del resultante de B en I, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto le da? $24.075,86. O 9, sí. ¿86? Sí, con Redondeamos. 86. Pero si Redondeamos a redondeas 9. 9, está bien. Redondeamos a 9. Y de fuerza. Está. Y ahora, la sumatoria de fuerzas con respecto a X tiene que ser igual a 0 para que se quede quieto. O sea, que la suma de fuerzas en X, ¿cómo tiene que ser? Que la reacción en B, o sea, B en X más la fuerza en X, tiene que ser igual al peso. Está. O sea, yo tengo la fuerza resultante que va para allá. La reacción en X que va para allá. ¿Está bien planteado? Y habría que ver. Sí, habría que ver, ¿no? O sea, yo lo que planteé es que Bx más Fr va a ser igual a 0. Por el coseno del No, ángulo y falta P. igual a P, profe. O bueno, o B en X más F en R menos P tiene que ser igual a Por 0. el coseno Del mismo ángulo. menos, sí, no, el coseno de 36,86 menos P. El peso. El peso no P. Entonces, eso me tiene que dar igual a 0. ¿O no? Claro. Sí. Reemplacemos. P era 29.000,41. Y esta era 49.138, Está un poquito más arriba, profe. 135,68. ¿Está? Ahí está. Bx va a ser igual. Entonces, Da negativo. Tendría que ser para el otro lado, entonces, la dirección. Me da menos 2.662. Claro, está planteada en el otro sentido. ¿cuánto te da menos o más? Pasa que da más ahí, profe, como lo planteó usted, pero pasándolo para el otro lado, quedaría en menos. O sea, este Ven valor pasa para el otro lado, como o negativo. sea, como Entonces, negativo. Sería ¿cuál es? 2.662,3. ¿Cuánto te da? 22. 2.000. 2.600. O sea, el coseno de 46 por 40.000. 40.000, no, sería toda la operación, 40.135,68 por el coseno de 36,86 menos los Menos 29.450, dan 2.662. 2.662. 62 con 3 me dio a mí, pero Sí, no soy el tema decimales. digo esfuerzo. Me da negativo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es? El sentido es para el otro lado. ¿Está? O sea, las dos reacciones estaban en el sentido opuesto. Profe, una pregunta, si nosotros ese resultado lo dejamos negativo, ¿nos considera mal? Y sí, Ah, ok. porque es un planteo de ecuaciones. O sea,
la ecuación misma me lo autocorrigió. Me dijo, tenés todo mal. No sé si me entendés. Sí, 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 entiendo. Por eso O sea, la consulta. lo planteé a propósito todo mal, a esta parte, digamos la línea, para que ustedes se den cuenta que esto sí o sí me lo va a autorregular. ¿Se entiende? Al planteo. Sí o sí las ecuaciones me lo autorregulan. ¿Sí? Sí, profe, ¿Se sí, entiende? listo. Bueno. ¿Se entendió? Bárbaro. O sea, esto es lo mismo que van a ver en estática. La única diferencia con estática fue esto. Esta FR, ¿de dónde salió? Es lo mismo que estática, estamos viendo lo mismo que van a ver en estática, lo mismo que viene en el física 1. Lo único es que la generación de esta fuerza salió de otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, estaba pensando en eso justo, profe. Es lo único. La diferencia, en la materia es más o menos lo mismo. Lo único que cambió fue que tuvieron que calcular esta fuerza resultante debido a la presión. ¿Sí? Y lo otro complicado que tiene estos problemas, cuando se habla de momento, o que tienen que usar el momento, es calcular la distancia. Es buscar toda esta rayita que hicimos hace un rato, es decir, de acá a acá, de acá al medio, que me faltaba este pedacito azul, que es la diferencia de estos dos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió esta parte de donde saqué esa distancia? Sí, profe. Bueno. ¿Hasta acá llegaríamos para el parcial, profe? Esto, acá se termina el parcial. Estos son los temas del parcial. La semana que viene, yo les subí la guía de esto. Véanla. La semana que viene hacemos una clase de consulta y a su vez vamos a hacer un parcial tipo en vivo, para que ustedes se saquen un poco el miedo de cómo va a ser todo eso. Yo voy a activar la V, lo vamos a hacer todo juntos. Voy a filmar a algunos de sus compañeros, compartirá pantalla, entrará y hará el examen y veremos cómo es la autocorrección, qué tienen que tener en cuenta, ¿sí? O sea, le voy a mostrar distintas alternativas. Yo voy a agarrar a 4 o 5 compañeros de ustedes al azar, les voy a hablar por chat y le voy a hacer que muestren la V de forma diferente. Básicamente va a ser uno que no haya tocado nada, que no haya hecho clic en ninguna de las respuestas, que puede pasar. Otro que haya hecho clic en alguna respuesta y otro que haya completado toda la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver cómo va a ser la nivel de complejidad del examen para que ustedes se saquen un poco el miedo y cómo va a ser el múltiple choice para que también se saquen el miedo de decir, ¿va a hilar finito con decimales? No, no voy a hilar tan finito con decimales. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe. Ingeniero, le hago una Sí, pregunta. sí. ¿Cómo te das cuenta cuando hay, porque tengo problemas a veces con los apoyos, apoyo fijo, apoyo doble, que ese tenía dos reacciones, reacción X y reacción Y. Cuando es una bisagra, ¿tenés dos reacciones? ¿Por qué? Porque tengo dos reacciones. Por el grado de libertad del apoyo. ¿Sí? Este apoyo, esta bisagra, ¿sí? No me va a dejar que se mueva en el eje X y no me va a dejar que se mueva en el eje Y. O sea, fíjate el grado de libertad, ¿qué movimiento puede tener la placa? Sí. Solamente girar sobre un eje. Pero ¿se puede ir para arriba o para abajo? No. ¿Está? Entonces es una reacción. Me impide que se pueda mover la placa para arriba y para abajo en el eje X.
en el eje Y, quiero decir. ¿Se puede girar de derecha, se puede mover de derecha a izquierda? Sin rotar, estamos hablando. Fijo. Sí, sí. O sea, es como... Listo, listo. Ahora ya está, lo entendí. Sí, sí, sí. es como si vos tuvieras esto así. Para que se entienda. O sea, yo lo puedo... La placa se puede mover así, se puede trasladar así. No. No sé si lo ve. No. Entonces, esa es la reacción en X. Exacto, sí, sí. ¿Me entendés? No me deja que la placa tenga ese movimiento. ¿La placa Claro. puede subir y bajar? Tampoco, claro. Tenés la reacción. Esa es la reacción que me hace el sistema. O sea, me impide que se mueva así. Ahora, que esto pueda rotar, sí puede. Eso tiene, sí tiene esa Claro. posibilidad. ¿Entendés? Lo que no tiene la Perfecto. posibilidad es trasladarse así. ¿Está? Claro, ahora entiendo. Por eso cuando está empotrada se tiene en cuenta también el momento en ese punto, porque no se puede Sí. mover ni girar. Exactamente. En Perfecto. este caso no está la reacción del momento del empotramiento, porque no está empotrada, ella tiene ese grado de libertad de hacer esto. Claro, perfecto. Ahora, si esto estuviera metido adentro de la pared, como clavado ahí, ponele en esa, y se va a flexionar, pero no se va a girar. ¿Entendés? Perfecto. Muchas gracias. No. ¿Estamos? Profe, Pregunta. tengo una consulta ¿Quiere? para que Sí, manejemos, digamos, todo. yo quiero preguntarle una cosa. ¿Le dejo esto así como está? ¿Con la rayita? ¿El PowerPoint? ¿Cuando se lo suba? Sí. O... Sí. Sí, profe, no hay problema. Yo preferiría que sí, profe. Bueno, yo lo mismo en tal clase grabada, o sea que... Pero es para que ustedes lo tengan. Sí, pregunte. Más que nada para por ahí tener los mismos resultados, ¿cuántos decimales usamos? Yo casi ¿Dos? siempre uso 2. Casi siempre. Bien. ¿Sí? Cuando estamos hablando de pie, metro, siempre uso 2. Ahora, si vos estás hablando de milímetros, uso 3. Para darle más precisión al sistema. Nada más. Perfecto. Bien. Sí, Eso. igual son muy grandes los números, así que no. Sí. O sea, Pie es lo mismo que porcentualmente es muy decir. chico. Pie es lo mismo que decir metros, ¿me entendés? Es muy Sí. grosero el error. Usted el día de mañana cuando trabajen de ingeniero, casi el metro no lo van a usar. ¿Sí? Van a hablar de milímetros. ¿Sí? Una uña de autoelevador, cuando te dicen 1800, son 1800 milímetros. Podés decir un metro con 8, 1,80 m, pero no. Sí, es 1800. Pues vale, cuando ustedes hacen el paletizado, el estándar es de 1100 por 86 milímetros. Se habla. ¿Sí? Bueno, nos vemos el martes que viene. Si tengo una demora, les voy a avisar porque voy a estar en Mendoza. Capaz que tengo un pequeño problema de conectividad, pero no creo. La última vez que estuve en Mendoza no lo tuve, que me estuve dando el clase a ustedes, pero cualquier cosa les aviso, ¿sí? Por la UV o la autogestión. ¿Va a ser este link, profe? El mismo que venimos, este link lo venimos usando desde comienzo de año. Sí, perfecto. En la parte práctica, la parte teórica tiene otro link. Sí. ¿Sí? Gracias. Vamos, profe. Gracias. Vamos. Gracias, al martes profe, que hasta viene. luego. Listo.